Esto ocurrió en un pequeño pueblo del estado de Guerrero, México, en una de esas colonias tranquilas donde todo el mundo se conoce, donde los vecinos se saludan de nombre y donde las puertas se dejaban abiertas sin miedo. Rodrigo vivía ahí desde que era niño, y desde que tenía memoria. El vecino de al lado siempre había sido don Jacinto, un hombre ya mayor, de esos que uno difícilmente olvida. Don Jacinto era viudo. Su esposa había fallecido años atrás y él había seguido adelante como pudo, con la compañía de sus hijos cuando podían visitarlo, y con la de sus vecinos el resto del tiempo. Era de esas personas que uno ve todos los días, y que con el tiempo se vuelven parte del paisaje de la vida. Siempre estaba en su porche por las tardes, apoyado en la barandilla, viendo pasar a la gente, saludando a los que caminaban por la calle. Tenía una sonrisa fácil y palabras amables para todos. Rodrigo lo veía así cada vez que llegaba a su casa, y muchas veces se detenía a platicar con él aunque fuera unos minutos. El viejo tenía problemas del corazón desde hacía tiempo. No era un secreto en el vecindario. Todos sabían que su salud no andaba bien, que tomaba varios medicamentos y que de vez en cuando se sentía muy mal. Pero uno nunca está listo para la noticia, aunque la espere. Una mañana la familia de Rodrigo se enteró de que don Jacinto había fallecido durante la noche. Su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. El entierro fue sencillo, pero con mucha gente. Ese pueblo sabía despedir a sus muertos con respeto. Sus hijos llegaron desde fuera, arreglaron todo lo del velorio y el sepelio, y unos días después de haberlo enterrado, cerraron la casa con llave y se fueron. La casa de don Jacinto quedó sola, en silencio, con las ventanas tapadas y la puerta sin abrir. Y así estuvo varios días, quieta, como si también ella estuviera de luto. Pero el silencio no duró mucho. Fue casi exactamente una semana después del entierro cuando empezó todo. Rodrigo estaba en su cuarto una noche, ya tarde, cuando escuchó un golpe seco que venía de la pared que su cuarto compartía con la casa de don Jacinto. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera azotado algo contra el muro. Se quedó quieto, pensando que tal vez había sido un sueño o su imaginación, pero entonces escuchó otro, y luego, otro más. Se levantó despacio y pegó el oído a la pared. No escuchó nada más por el momento, pero el silencio que vino después era distinto al de antes. Era un silencio que pesaba, que hacía que la piel se pusiera de gallina sin razón aparente. Rodrigo trató de convencerse de que había sido algo normal, quizás un animal que había entrado a la casa vacía, y se volvió a acostar. Pero tardó mucho tiempo en dormirse. Al día siguiente le contó a su mamá lo que había escuchado. Ella lo escuchó con cara seria, y le dijo que ella también había oído algo la noche anterior, pero desde la sala. Había escuchado el arrastre de una silla, como cuando alguien jala una silla del piso y la mueve del lugar. Ese sonido inconfundible, ese raspar lento sobre el suelo que uno reconoce al instante, solo que venía de la casa de al lado, de la casa de don Jacinto, de la casa que llevaba una semana cerrada y vacía. Los dos se miraron sin decir nada por un momento. Esa noche, Rodrigo estuvo despierto hasta muy tarde. No podía evitarlo. Su mente volvía una y otra vez a la pared, a los golpes, al arrastre de la silla. Y entonces, ya pasada la medianoche, escuchó algo nuevo, el sonido inconfundible de una televisión encendiéndose. Ese clic característico seguido del zumbido del aparato, y luego voces, el sonido de un programa que venía apagado, como si alguien hubiera subido el volumen a la mitad, y luego lo hubiera vuelto a bajar, y después silencio, y luego el mismo clic de apagado. Rodrigo no se movió, no prendió la luz, se quedó tieso en su cama con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Y la televisión volvió a encenderse, y se volvió a apagar, 3 veces esa noche. Desde la casa vacía de don Jacinto, su mamá lo esperaba en la cocina a la mañana siguiente. Ella también había escuchado la televisión. Ninguno de los dos quiso hablar mucho del tema, pero los dos sabían que algo estaba pasando en esa casa que no tenía ninguna explicación lógica. Nadie había entrado. La puerta seguía con el mismo candado que los hijos habían puesto al irse.
Las ventanas seguían tapadas. No había nada que pudiera explicar ni los golpes, ni el arrastre, ni la televisión. Y sin embargo, ahí estaban esos sonidos, noche tras noche, puntuales y perturbadores, como si alguien siguiera viviendo en esa casa. Las noches que siguieron fueron más de lo mismo. Los ruidos continuaban, no siempre, pero sí con una frecuencia que ya no dejaba lugar a dudas. A veces eran los golpes en la pared, a veces era la silla, a veces la televisión, y en ocasiones era todo junto, una especie de actividad extraña que parecía concentrarse en las horas más oscuras de la madrugada. La familia de Rodrigo empezó a dormir mal. Su mamá se levantaba al menor ruido. Su papá, que al principio había sido el más escéptico de todos, dejó de burlarse después de que él mismo escuchó los golpes una noche que se quedó despierto. Nadie en esa casa dormía tranquilo. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos pensaban lo mismo. Todos pensaban en don Jacinto. Fue en esos días que Rodrigo comenzó a sentir algo más que miedo. Comenzó a sentir una especie de tristeza mezclada con el susto, porque si era cierto lo que parecía estar pasando, entonces algo en ese hombre, en ese vecino bueno y querido, que había vivido tanto tiempo al lado de ellos, no había podido irse del todo. Y eso era más triste que aterrador, aunque también fuera aterrador. Entonces llegó la noche que Rodrigo nunca olvidaría. Había salido a hacer un mandado por la tarde y regresó ya entrada la noche. Venía llegando en su carro, y cuando encendió las luces al entrar a la calle, los faros iluminaron el frente de las casas, y ahí, en el porche de don Jacinto, estaba él. Rodrigo frenó el carro de golpe. No lo dudó ni un instante. Era don Jacinto. Estaba de pie apoyado en la barandilla de su porche, exactamente como lo hacía cuando vivía, en esa misma postura que Rodrigo había visto cientos de veces a lo largo de los años. La figura estaba ahí, quieta, mirando hacia la calle. Tenía la misma complexión, la misma altura, la misma forma de pararse que tenía el viejo en vida. Rodrigo se quedó paralizado dentro del carro. No podía moverse, no podía dejar de mirar. La figura no se movió tampoco. Solo estaba ahí, parada en el porche, como si esperara algo, como si solo quisiera que alguien lo viera. Pasaron varios segundos que a Rodrigo le parecieron eternos. Entonces, casi sin pensarlo, abrió la puerta del carro para bajarse. Y en ese mismo instante, la figura desapareció. No se fue caminando, no se metió a la casa. Simplemente dejó de estar ahí. Un segundo estaba, y al siguiente ya no había nada en el porche más que la oscuridad y el silencio. Rodrigo se quedó parado junto al carro con el corazón en la garganta. Miró fijamente el porche vacío por un buen rato, como si esperara que la figura volviera a aparecer. Pero no volvió. Solo estaba el porche solo, la barandilla sola, y la puerta de la casa cerrada con su candado, igual que siempre. Esa noche Rodrigo no pudo dormir en absoluto. Al día siguiente su mamá tomó una decisión. Ya era suficiente. Había que hacer algo. No podían seguir viviendo así, con miedo, sin dormir, con esos ruidos cada noche, y ahora con lo que Rodrigo había visto. Y lo primero que había que hacer era hablar con los hijos de don Jacinto. Les marcaron por teléfono. Les contaron todo con cuidado, sin querer sonar locos, explicando lo de los ruidos, lo de la televisión, lo de la silla, y finalmente lo que Rodrigo había visto afuera de la casa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Entonces uno de los hijos dijo algo que lo explicó todo. En medio del dolor y la prisa de esos días tan difíciles, entre los trámites del entierro y el regreso a sus propias vidas, los hijos de don Jacinto no habían organizado ningún rito religioso por él. No había habido misas, no había habido novenario, no habían rezado por su descanso de ninguna manera formal. Lo habían enterrado, sí, pero su alma, según la creencia profunda de esa región y de esa familia, no había tenido el acompañamiento que necesitaba para poder irse en paz. La mamá de Rodrigo no dudó. Esa misma semana organizó un novenario por don Jacinto. Consiguió quien rezara, avisó a los vecinos que quisieran acompañar, y durante 9 noches seguidas hubo oraciones en esa colonia por el descanso del alma del viejo vecino.
y después del novenario se siguieron haciendo misas cada mes en su nombre. Los ruidos no pararon de golpe. Fueron disminuyendo poco a poco, como si algo fuera soltando, como si una presencia que se había aferrado al único lugar que conocía fuera aprendiendo, noche a noche, a dejarlo ir. Los golpes se hicieron menos frecuentes. La silla dejó de arrastrarse. La televisión dejó de encenderse. Y antes de que se cumplieran 3 meses desde la tarde en que don Jacinto había dejado este mundo, la casa de al lado recobró su silencio. Pero ya no era el silencio pesado y extraño de las primeras semanas. Era otro tipo de silencio, uno tranquilo, uno que no daba miedo. Rodrigo nunca volvió a ver la figura en el porche, y aunque con el tiempo la casa fue rentada y llegaron otros vecinos a vivir ahí, él nunca pudo pasar frente a ese porche sin detenerse un segundo y recordar al viejo apoyado en su barandilla, saludando a quien pasara por la calle, porque don Jacinto había sido un buen hombre, y los buenos hombres a veces solo necesitan que alguien los ayude a irse. Hay una cosa que Héctor nunca ha podido olvidar. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces intente convencerse de que fue un sueño o que su mente le jugó una mala pasada. Él sabe que fue real. Lo sabe porque todavía siente el dolor. Lo sabe porque todavía hay noches en las que se despierta ahogándose, sintiendo un peso enorme sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando contra la cama. Y lo sabe porque la ropa que traía puesta esa noche quedó manchada con algo que nadie hasta el día de hoy ha podido explicar. Héctor es originario de Tuxpan, Veracruz. Creció en una familia humilde, acostumbrado al trabajo duro desde muy joven. Cuando tenía poco más de 20 años, consiguió empleo en un rancho ganadero ubicado en las afueras del municipio, entre cerros y monte cerrado. El trabajo no era fácil, pero la paga era buena y el patrón, un hombre mayor llamado don Germán, era de las personas más tranquilas y decentes que Héctor había conocido en su vida. Don Germán y su esposa lo trataban bien, casi como si fuera parte de la familia. Le daban de comer, tenía su cuarto, y el ambiente entre todos los que trabajaban ahí era de respeto, pero desde el primer día que Héctor puso un pie en ese rancho, algo dentro de él se sintió raro. No era nada que pudiera explicar con palabras claras. No había nada visible que lo asustara. El lugar se veía normal. Árboles, ganado, tierra, el sonido de los pájaros por las mañanas, pero había algo en el aire, una especie de peso que no se veía, pero sí se sentía, como cuando entras a un cuarto donde acaba de pasar algo malo y aunque no sabes qué fue, tu cuerpo lo nota antes que tu cabeza. Así se sentía ese rancho, todo el tiempo, de día y de noche. Los primeros días Héctor pensó que era cosa suya, que venía cansado del camino, que estaba en un lugar nuevo, y su cuerpo todavía no se acostumbraba. Pero pasó una semana, luego 2, y esa sensación no desaparecía. Al contrario, por las noches, cuando todo quedaba en silencio y el monte se ponía completamente oscuro, la sensación se volvía más fuerte. Héctor sentía que algo lo observaba desde afuera de su cuarto. Nunca veía nada, pero lo sentía. Los demás trabajadores no hablaban mucho del tema. Cuando Héctor intentó sacar el tema una vez con uno de los muchachos, el compañero simplemente le dijo que era mejor no andar pensando en esas cosas y cambió la conversación. Eso, más que tranquilizarlo, lo puso más alerta. Porque cuando la gente que conoce bien un lugar prefiere no hablar de algo, generalmente es porque ese algo es real. Fue casi 2 meses después de haber llegado al rancho cuando ocurrió lo que Héctor llama, hasta hoy, la noche más aterradora de su vida. Era una madrugada entre semana. Héctor no recuerda exactamente la fecha, pero sí recuerda que hacía calor, de ese calor húmedo y pesado que se mete hasta los huesos en el trópico. Llevaba dormido tal vez 3 horas cuando algo lo despertó. No fue un ruido fuerte, fue más bien una voz que lo llamaba por su nombre desde afuera de la ventana de su cuarto. Era la voz de don Germán. El patrón le decía que se levantara, que necesitaba ayuda para encontrar a su perro, que el animal se había metido al monte y no regresaba. Héctor, todavía medio dormido, no lo pensó mucho.
Don Germán era su patrón y era una buena persona. Si necesitaba ayuda, lo menos que podía hacer era levantarse. Se puso los zapatos, agarró una linterna pequeña que tenía en el cuarto y salió. Afuera estaba oscuro. La luna esa noche era muy delgada y casi no alumbraba. Don Germán ya caminaba hacia el monte, moviéndose despacio pero sin detenerse. Héctor lo siguió, diciéndole que esperara, que iba con él. Pero el patrón no respondió. Siguió caminando entre los árboles como si no lo escuchara. Héctor pensó que quizás el viejo estaba preocupado por el perro y por eso iba distraído. Apuró el paso para alcanzarlo, pero por más que caminaba rápido, la figura de don Germán siempre estaba un poco más adelante, entre las sombras, moviéndose sin apuro pero sin parar. Entonces Héctor empezó a notar cosas que no cuadraban. Don Germán caminaba de una forma extraña. No era el paso normal de una persona. Era algo más fluido, como si los pies no le pesaran, como si no tuviera que hacer ningún esfuerzo para moverse entre las ramas y las piedras del monte. Héctor, en cambio, tropezaba, se enganchaba con la maleza, tenía que alumbrar el piso con la linterna para no caerse, pero esa figura que iba adelante se deslizaba entre los árboles sin ningún problema, sin el menor ruido de pasos sobre las hojas secas. Héctor se detuvo un momento y gritó el nombre del patrón. La figura también se detuvo, pero no volteó. Ahí fue cuando el miedo de verdad llegó. No el susto de un momento, sino ese miedo frío que empieza en el estómago y se va subiendo despacio hasta la garganta. Héctor estaba parado en medio del monte, en la oscuridad, mirando esa figura que tenía la espalda hacia él y que no se movía ni respondía. El silencio era total. No había grillos, no había viento, no había ningún sonido del monte. Nada, como si todo lo que vivía ahí afuera también se hubiera quedado quieto, esperando. Héctor dio un paso hacia adelante. La figura se dio vuelta, y lo que vio, o más bien lo que no vio, fue lo que lo paralizó por completo, porque esa cosa que estaba parada frente a él tenía la forma de una persona. Tenía cabeza, hombros, brazos, piernas, pero donde debería haber habido una cara, no había nada. No era oscuridad. No era una sombra tapando el rostro. Era simplemente nada. Un espacio vacío donde no existía ningún rasgo, ninguna expresión, ningún ojo, ni boca, ni nariz. Solo un hueco. Héctor quiso gritar pero no le salió la voz. Quiso correr pero las piernas no le respondieron. Se quedó ahí, clavado en el suelo, mirando esa cosa que ahora empezaba a moverse hacia él. Y entonces la figura lo tocó. Lo que sintió en ese momento no tiene comparación con ningún dolor que haya experimentado antes o después. Fue como si algo le aplastara el pecho con una fuerza brutal, como si le exprimieran el cuerpo entero. Sentía que los huesos le crujían, que el aire se le iba, que algo lo jalaba hacia abajo con un peso que no era normal, que no era humano. Cayó al suelo sin poder hacer nada. La cosa estaba sobre él, o alrededor de él. No podía distinguirlo bien porque ya no podía ni abrir bien los ojos. Solo sentía esa presión aplastante y un frío que no venía del aire sino de adentro, como si algo le estuviera chupando el calor del cuerpo desde adentro hacia afuera. Lo que más le aterraba, más que el dolor, era el movimiento de esa criatura. Porque no se movía como se mueve un cuerpo normal. Se doblaba en lugares donde un cuerpo no se dobla. Se acomodaba de formas que ningún hueso debería permitir. Era como si por dentro no tuviera nada sólido, como si fuera una cosa hecha de otra cosa que no era carne ni hueso, ni nada conocido. Héctor sintió que se moría. No sabe cuánto tiempo estuvo en el suelo. Pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 20. Lo que sí sabe es que en algún momento empezó a gritar. No fue una decisión. Su cuerpo simplemente soltó ese grito desde algún lugar muy adentro, un grito de terror puro, y entre el grito empezaron a salirle oraciones, palabras que había escuchado de su abuela cuando era niño, cosas que le había enseñado ella para los momentos de peligro. Las decía sin pensar, mezcladas con el llanto y con el miedo, casi sin entenderlas él mismo, y de pronto la presión cedió. No fue gradual, fue de golpe. Como cuando aprietas algo con la mano y de repente lo sueltas. En un instante el peso desapareció
y Héctor pudo respirar de nuevo. Abrió los ojos y ya no había nada sobre él. El monte estaba vacío. Los grillos habían vuelto a sonar. El viento movía las hojas de los árboles. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Héctor se levantó como pudo y corrió hacia el rancho sin voltear ni una sola vez. Lo encontraron a la orilla del monte, temblando, sin poder hablar bien. Cuando la esposa de don Germán se acercó a revisarlo, lo primero que notó fue una mancha oscura en su ropa. Una sustancia negra y espesa que tenía impregnada en la camisa y en los pantalones. Dijo que olía raro, diferente, y que lo más parecido que se le ocurría para describirla era que parecía petróleo, aunque no era exactamente eso. Esa misma mañana lo llevaron con un médico del pueblo. El doctor lo revisó con calma, le tomó presión, le palpó el pecho y las costillas. Le dijo que no tenía nada roto, pero el dolor que sentía Héctor era tan intenso que casi no podía respirar hondo. Le recetaron descanso y medicamento para el dolor, pero ninguna explicación para lo que había ocurrido. Don Germán, por su parte, dijo que él nunca había salido del cuarto esa noche, que había dormido de corrido hasta las 6 de la mañana, que él jamás lo llamó. Héctor no volvió al rancho. Recogió sus cosas ese mismo día y no regresó. Durante los meses siguientes tuvo pesadillas casi todas las noches. Siempre era lo mismo. El monte, la oscuridad, la figura sin cara acercándose y esa presión sobre el pecho que no lo dejaba respirar. Se despertaba sudando, buscando aire, con el corazón desbocado. Con el tiempo, distintas personas le han dado distintas explicaciones. Algunos dicen que era un ser del monte, de esos que habitan los lugares donde no entra mucha gente. Otros hablan de un brujo, de alguien que pudo haberle mandado algo por envidia o por algún conflicto que ni siquiera conocía. Hay quienes mencionan la palabra nahual. Hay quienes dicen que pudo ser algo todavía más antiguo y oscuro, algo que se alimenta de la energía de los vivos, y que esa noche lo eligió a él. Héctor escucha todas las versiones, las considera, pero en el fondo sabe que ninguna le alcanza para explicar del todo lo que vivió, porque lo que estaba en ese monte no era algo que pudiera caber fácilmente en ninguna palabra. Y eso, dice él, es lo que más miedo le sigue dando, no lo que vio, sino lo que siente que todavía no entiende. Esa noche, Martín estuvo a punto de no volver a casa. No por un accidente en la carretera, no por el clima, sino por algo que hasta hoy no sabe bien cómo explicar. Algo que lo encontró a él, en medio de la oscuridad, cuando nadie más estaba cerca. Martín es trailero de toda la vida. Nació en Salamanca, Guanajuato, y desde joven aprendió que la carretera tiene sus propias reglas. Conoce bien las noches largas, los caminos sin luz, los kilómetros que se sienten eternos cuando va solo. Pero lo que le pasó aquella vez no tenía que ver con el cansancio ni con la imaginación. Eso, dice él, fue real. Todo empezó en una ruta que había hecho muchas veces antes. Era una carretera de esas que atraviesan el centro del país, rodeada de cerros y de monte, con muy poco tráfico de noche y casi ningún negocio abierto. Martín llevaba horas manejando sin novedad, escuchando la radio, tomando su café de termo, como siempre. Era una noche sin luna, de esas en que el cielo queda completamente negro y los faros del tráiler son lo único que te muestra el camino. Fue entonces cuando el tráiler empezó a perder fuerza, primero de a poco, como si el motor estuviera cansado, y luego de golpe. Martín sintió que algo andaba mal y jaló a la orilla de la carretera antes de que el vehículo se apagara del todo. Bajó a revisar y encontró que el tanque de combustible tenía una perforación. El diésel había estado escurriéndose sin que él lo notara, y ya no quedaba casi nada. Sacó su teléfono y la pantalla le mostró lo que menos quería ver. Sin señal, ni una raya. Miró hacia los dos lados de la carretera y no había ni una sola luz, ni un carro, ni un alma. Solo el ruido del viento entre los árboles y el silencio pesado de la noche. Martín no es hombre de asustarse fácil. Lleva años en esto y ha vivido muchas situaciones difíciles en la carretera. Pero estar solo, sin comunicación, con el tráiler varado en medio de la nada,
En una noche así de oscura, le revolvió algo por dentro que no supo bien cómo nombrar. Se quedó parado junto al tráiler pensando qué hacer, cuando de pronto vio algo a lo lejos. Eran luces. Unas luces pequeñas, tenues como las de un pueblo chico, apenas visibles entre la vegetación. Estaban a un lado de la carretera, un poco hacia adentro, como si hubiera un camino de terracería que llevaba hasta allá. Martín dudó un momento. No recordaba haber visto ningún pueblo en esa zona en todos los años que llevaba pasando por ahí, pero las opciones eran pocas: quedarse solo en la oscuridad esperando que alguien pasara, o caminar hacia esas luces y buscar ayuda. Decidió caminar. El camino de tierra estaba húmedo y olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Los árboles a los lados eran altos y tupidos, y las ramas se juntaban arriba formando como un techo que bloqueaba lo poco que quedaba de claridad en el cielo. Martín caminó unos 10 minutos siguiendo las luces y cuando salió entre los árboles se encontró con un pueblo pequeño. Muy pequeño. Había unas cuantas casas de adobe, una calle principal de tierra, algunos postes con focos amarillos que daban una luz opaca. No había tiendas abiertas, no había gente en la calle, no había ruido. Solo esa quietud rara que tienen los lugares cuando parecen dormidos, pero no del todo. Martín se quedó parado en la entrada del pueblo sin saber a qué puerta tocar, cuando vio que en una de las casas había luz adentro. Se acercó y tocó. Después de un momento, la puerta se abrió y aparecieron 2 personas mayores. Un señor y una señora, los dos de edad avanzada, con el cabello blanco y una mirada tranquila que de alguna forma le dio confianza. El señor se llamaba Aurelio y la señora, Consuelo. Sin hacerle muchas preguntas, lo invitaron a pasar. Le dijeron que en ese pueblo no había ningún mecánico ni forma de conseguir diésel esa noche, pero que podía quedarse a descansar y en la mañana verían qué se podía hacer. Le ofrecieron cenar y Martín aceptó, porque llevaba horas sin comer y el cuerpo se lo estaba cobrando. Durante la cena, los 2 ancianos fueron amables y platicadores. Le preguntaron de dónde venía, a dónde iba, cuánto tiempo llevaba de trailero. Y en algún momento de la plática, sin que Martín lo buscara, Aurelio empezó a contarle la historia del pueblo. Le dijo que años atrás, mucho antes de que ninguno de los que vivían ahí hubiera nacido, ese lugar había tenido un problema muy serio. Una pareja que vivía en el pueblo era señalada por la gente de practicar cosas que no eran bien vistas, cosas que la gente de entonces llamaba brujería. Nadie sabía bien si era verdad o no, pero el miedo es una fuerza muy poderosa, y cuando la gente le tiene miedo a algo, no siempre piensa con claridad. Los vecinos del pueblo tomaron una decisión que no se puede deshacer. Esa pareja fue ejecutada por la propia comunidad, quemada, según contaba la historia que los viejos habían escuchado de sus propios abuelos. Y desde entonces, según Aurelio, ese pueblo cargaba con algo que no se iba. Una presencia, un peso en el aire que los que nacían ahí ya ni notaban, pero que los forasteros, los que llegaban de paso, a veces sí llegaban a sentir. Martín escuchó todo aquello sin saber bien qué pensar. No era creyente de esas cosas, pero tampoco quería ser irrespetuoso con aquellos señores que lo estaban ayudando. Siguió comiendo y asintiendo, y cuando terminaron la cena, Consuelo le indicó el cuarto donde podía dormir. Antes de que Martín se fuera a acostar, Aurelio lo tomó del brazo con suavidad y le dijo algo que en ese momento le pareció solo una costumbre de gente educada, que prometiera que antes de irse del pueblo, pasara a despedirse de ellos. Martín sonrió, dijo que claro, que cómo no, y se fue al cuarto. Se quedó dormido casi de inmediato. Cuando Martín abrió los ojos no estaba en la cama, estaba tendido sobre madera vieja y húmeda, rodeado de escombros. Tardó unos segundos en entender lo que veía. Era un terreno abierto, entre 2 casas, lleno de pedazos de pared derrumbada, vigas podridas, cascajo. El cielo ya empezaba a aclarar, así que debía ser muy temprano en la mañana. Martín se incorporó despacio, sin entender nada, mirando a todos lados. ¿Cómo había llegado ahí? Había caminado dormido. Alguien lo había movido mientras dormía.
No tenía ninguna respuesta. Solo tenía el cuerpo entumido, la ropa llena de polvo y tierra, y una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, pero se le parecía mucho. Se puso de pie y salió del terreno. En la calle ya había algunas personas moviéndose, gente que empezaba su día. Martín se acercó a un hombre que barría la entrada de su casa y le explicó, algo azorado, que había amanecido tirado en ese terreno baldío y que no entendía cómo. El hombre lo miró con una calma que resultó más inquietante que cualquier otra reacción. Le dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo, que eso les pasaba a veces a los que llegaban de fuera a dormir al pueblo, que no era la primera vez que alguien amanecía ahí. No le explicó más. Siguió barriendo. Martín se fue caminando de regreso hacia donde estaban los ancianos, con la cabeza llena de preguntas que no sabía cómo formular. Pero antes de llegar a la casa de Aurelio y Consuelo, una mujer lo llamó por su nombre desde la otra banqueta. Eso ya de por sí lo dejó helado, porque él nunca le había dicho su nombre a nadie más que a los ancianos. Era una mujer de unos 40 años, de aspecto común, vestida sencillo. Se presentó como la hija de Aurelio y Consuelo, y le pidió que la acompañara a caminar un momento porque tenía que decirle algo importante. Mientras caminaban por las calles vacías del pueblo, la mujer habló sin rodeos. Le dijo que sus padres no eran lo que parecían. Le dijo que esa pareja de la historia que le habían contado la noche anterior, los que habían sido ejecutados por el pueblo años atrás, eran precisamente sus padres. Que sus almas habían quedado atadas a ese lugar desde el día en que los quemaron, cumpliendo una venganza que los mantenía ahí, presentes, sin poder irse ni dejar ir a los que pasaban por el pueblo sin cumplir ciertas reglas. Martín la escuchó caminar y hablar, y sintió que el suelo no era tan firme como había creído. La mujer entonces le recordó la promesa. Le dijo que su padre le había pedido que se despidiera antes de irse, y que esa promesa no era un simple gesto de cortesía, era un trato. Y los tratos con esa clase de presencias, dijo ella con una seriedad que no dejaba lugar a dudas, no se podían ignorar. Le explicó que si se iba sin cumplir su palabra, algo malo lo seguiría. No de inmediato, no de forma obvia, pero lo seguiría. Y tarde o temprano, la vida de Martín empezaría a deshacerse. Martín no esperó más. Llamó a la empresa en cuanto tuvo señal, pidió una grúa y se preparó para salir de ese pueblo lo antes posible. Subió al tráiler cuando llegó el servicio, y mientras lo remolcaban por la carretera, trató de convencerse de que todo había sido una situación extraña, pero explicable, que los ancianos eran gente excéntrica, que la mujer estaba un poco trastornada, que él había caminado dormido y punto. Pero no pudo. A mitad del camino, algo en su interior no lo dejó seguir. Era como una presión, como si el aire se pusiera más denso cada kilómetro que avanzaba lejos del pueblo sin haber cumplido lo que había prometido. No era un miedo racional, era algo más profundo, más viejo, de esos que el cuerpo reconoce antes que la mente. Le pidió al operador de la grúa que se detuviera. Le dijo que tenía que regresar un momento al pueblo, que se le había olvidado algo importante. El operador lo miró raro, pero esperó en la carretera. Martín caminó de regreso solo. Encontró la casa de Aurelio y Consuelo sin problema, como si sus pies supieran el camino de memoria. Tocó la puerta y los dos ancianos abrieron, con la misma calma de siempre, con la misma expresión tranquila de la noche anterior. Martín les dijo que venía a despedirse tal como había prometido, que gracias por el refugio y la cena, que les fuera bien. Consuelo asintió con una sonrisa suave. Aurelio le dio la mano y le dijo que había hecho bien en volver, y entonces el anciano le contó de otro hombre, un trailero que había pasado por ahí tiempo atrás, que también había dormido en el pueblo, que también había hecho la misma promesa, pero ese hombre se había ido sin despedirse, se había ido con prisa y con malos modos, pensando que todo era cuento de viejos. Aurelio sacó entonces algo de la bolsa de su camisa y se lo mostró a Martín en la palma de su mano. Era un collar de perlas. Le explicó que ese collar había sido de la esposa de aquel trailero, que el hombre había perdido a su familia poco después de haberse ido sin cumplir su palabra, que las cosas se le habían ido cayendo de las manos una por una, hasta que terminó solo y encerrado,
sin que nadie pudiera explicar bien por qué su vida había tomado ese rumbo. Martín miró el collar y no dijo nada. Se despidió de los ancianos, dio media vuelta y caminó de regreso a la carretera sin voltear. Subió a la cabina de la grúa, le dijo al operador que ya podían irse, y no habló más en todo el trayecto. Martín llegó a su destino, entregó la carga con retraso y nunca volvió a pasar por esa carretera. Nunca buscó el nombre del pueblo en un mapa, porque una parte de él sabía que no lo iba a encontrar. Y hasta hoy, cuando alguien le pregunta si cree en esas cosas, Martín no dice que sí ni que no, solo saca las manos de los bolsillos, las mira un momento y dice que hay promesas que es mejor no romper